Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Empezamos una nueva semana aquí en EMOL TV y vamos a estar conversando del tema que se ha tomado la agenda todo el último tiempo, seguridad. El gobierno y el Congreso llegaron a un acuerdo para impulsar una agenda en este contexto, en esta materia. Vamos a estar comentándola en detalle y también el escenario antes de las elecciones del 7 de mayo con la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba. Flavia, ¿cómo está? Bienvenida a EMOL TV. Muchas gracias por la invitación, Patricia. Aquí estamos disponibles para conversar. Gracias por acompañarnos, además, porque tengo entendido que después se va corriendo al comité político, Flavia, donde me imagino que este va a ser el tema central, la seguridad. ¿Qué le parece el acuerdo al que llegó el gobierno con el Congreso? Mira, los acuerdos siempre son una buena señal, sobre todo en un país que está tan alterado por los temas efectivamente y en particular de algunas regiones del país, el norte de Chile, la región metropolitana y algunas zonas del centro sur y sur, están especialmente preocupados de este tema. Efectivamente, la gente ha visto que su vida ha cambiado en los últimos 10 años, por lo tanto, cualquier gesto que venga del mundo político y de la institucionalidad finalmente es siempre una buena señal. Ahora, por cierto, no es una agenda, esta es una agenda legislativa y hay muchas cuestiones que empujar también desde el Ejecutivo, hay reformas que se tienen que impulsar, no olvidar que no se agota la estrategia del gobierno para mejorar las cuestiones de seguridad en esta agenda. Así que estamos apoyando al gobierno en todo lo que sea necesario para poder llevar paz y seguridad a las regiones y a todos los territorios. ¿Cuán importante considera usted y cuán probable lo ve que el oficialismo por completo esté alineado en la agenda de seguridad detrás del gobierno para evitar impases y polémicas como las que tuvimos con el artículo 7 de Naín Retamal? Yo veo al oficialismo completo muy articulado. Veo que hay una conciencia de que el primer derecho de todos y que si tú no tienes como condición y a la base la paz, no hay ningún otro derecho social o político realizable. Por lo tanto, creo que hay ahora una convicción fuerte de que recuperar la seguridad y la paz es primordial para cualquier agenda, sin duda, y no veo diferencias de criterio. Lo que pasó con el tema de Naín Retamal es que había algunos sectores progresistas, como nosotros, por cierto, que creíamos que tenían que separar el mundo político, los que estaban haciendo el debate, el derecho a la protesta legítima y proteger los derechos políticos y sociales de la gente de todo lo que es la agenda de seguridad y la lucha contra el narco y el crimen organizado. Porque a propósito de una necesidad evidente que tiene la sociedad en su conjunto, había lugares donde se confundían estos espacios, especialmente porque hay sectores políticos que irresponsablemente, por cierto, están tratando de politizar instituciones como Carabineros de Chile, cuando en realidad el mundo político tiene que tener una distancia razonable, institucional, porque además en Carabineros es necesario impulsar reformas importantes. Entonces veíamos estos fenómenos y ojalá se hubiera aislado el tema de los derechos y las posibilidades de acción que tengan los carabineros, por ejemplo, pero en espacios diferenciados para tratar el narco y el crimen organizado de la protesta social y el ejercicio legítimo de derechos sociales, por cierto, y políticos. Y es ahí donde se produce esta diferencia de criterio. Creo que no hubo una suficiente claridad para separar los planos, pero claro, el tema ahí es que la misma ministra del Interior había solicitado a los partidos oficialistas que aprobaran y después se dio toda esta polémica por el gatillo fácil, el buscar modificarlo en el Senado. Entonces, la idea ahora, me imagino, es tratar de alinear a todos en una misma línea, valga la redundancia, y que no se den estos impases dentro de la coalición de gobierno. Sí, la ministra en ese caso había pedido apoyar o anular, digamos. Pero sin duda que el oficialismo
Mira, lo que yo creo más importante es, mirando la realidad que tiene el Congreso Nacional en este momento, la dispersión de opiniones y la fragmentación del sistema, creo que el gobierno y el oficialismo puede soportar efectivamente disenso. Al interior. Al interior. Lo que no puede pasar, y es ahí donde a veces cuando los presidentes de partidos son congresistas que se produce esta falta de separación, es que un partido oficialista esté fuera de la línea porque el presidente de la República, en un sistema presidencialista reforzado como el nuestro, es el jefe de coaliciones también. Entonces puede tolerarse cierto disenso dentro del grupo de los congresistas que son oficialistas, por cierto, pero lo que no podría soportar el sistema es que haya partidos que estén desalineados. Entonces ahí hay que hacer esa diferencia y tal vez esa confusión o ese encaje se hace porque hay algunos presidentes de partidos oficialistas que son congresistas también. ¿Hasta ahora ve alguno más desalineado que otro? No, no veo ninguno desalineado. Creo que hay una conciencia muy clara y un compromiso muy intenso con el gobierno de apoyar la agenda de seguridad y también de estabilizar el sistema político y democrático, que sin duda es la primera señal, cómo nos alineamos todos, no solo los oficialistas, por cierto, también la oposición para recuperar la paz en los territorios y sobre todo pelear contra este enemigo que ya había dado señales hacía harto tiempo. La Fiscalía Nacional tenía los datos de que estaban siendo condenados por cuestiones de narcotráfico y crimen organizado cerca entre 13 y 14 mil personas anuales, que en un plazo de 10 años eran como 128 mil personas hasta el año 2018. Ahí ya teníamos los datos de que se venía un problema severo en temas de seguridad y que estaba cambiando la naturaleza de este crimen y sin duda de estos crímenes. Y sin duda estuvo muy pasivo el sistema político y judicial finalmente, y no se atajó de manera adecuada y a tiempo este problema, y ahora tenemos que recuperar el control y para eso estamos llamados no solo los oficialistas, sino cualquier partido democrático y con una mínima conciencia de responsabilidad institucional. Flavia, ¿usted ve entonces que no hay un desalineamiento grande en el oficialismo respecto a los temas de seguridad? Pero de todas formas, para mañana está convocado un cónclave en Cerro Castillo con todos los bloques de la coalición para, uno se imagina, conversar de este tema, evitar fragmentaciones futuras de la discusión, aunar las posturas que va a tener cada uno de los partidos. ¿A quién le debería caer ese poncho, entonces? Mira, yo creo que el esfuerzo que está haciendo el gobierno, más que alinear a los partidos que ya están alineados, es recoger también posibilidades de acción. Uno también concurre a estos espacios de construcción colectiva con ese ánimo de recoger de la ciudadanía y de lo que está pasando en los territorios, especialmente un partido regionalista como el nuestro, concurre con toda una batería de propuestas que, por cierto, tienen que ser procesadas dentro del sistema para recoger las que son más o menos viables, porque cada uno puede llegar con ideas extremadamente creativas que son inviables por cara o por extemporánea o porque ya se están haciendo. Entonces, yo creo que más que alinear a los partidos políticos que están claramente alineados, creo que además se está haciendo esta construcción de cómo vamos todos en una estrategia común para pelear contra el narco y el crimen organizado, que finalmente es quien está asolando a las comunidades y quitándole la posibilidad de realizar derechos que son humanos. El principal responsable de la violación en este momento a los derechos humanos es el narco y el crimen organizado. Contra esa fuerza marginal a la estructura institucional, por cierto, que tiene que reaccionar el mundo político y toda la institucionalidad con fuerza. Para esa reacción y para esa respuesta del mundo político, en este caso del oficialismo, Flavia, ¿cómo llega la Federación Regionalista Verde Social al comité político hoy día, al cónclave de mañana en Cerro Castillo, considerando que dos de sus parlamentarios, la senadora Alejandra Sepúlveda y el diputado Félix Bugüeño,
ya anunciaron que su renuncia está confirmada al partido. Dos Bueno, de los 4 parlamentarios que tienen. sí, pero los partidos políticos son mucho más que los congresistas. Claro, pero ellos son los que van a tener que votar ahí en esta agenda de seguridad. Pero son oficialistas. La senadora se mantiene en la Prodignidad, por cierto, y Bugueño se mantiene en la bancada del Partido Comunista. Entonces no creo que haya problemas, pero se pueden tolerar, insisto en el punto, algunos disensos de carácter individual que tendrán que hacerse cargo, por cierto, de las señales que dan con esos disensos, pero lo que no se puede tolerar es que un partido político esté desalineado, que creo que es el foco donde hay que tener mucho más cuidado. Y respecto a su propio partido, ¿qué análisis hacen de lo que está sucediendo? Los parlamentarios dicen que se ha transformado en un partido familiar sin consistencia política. No son los parlamentarios, yo creo que ahí lo dijo la senadora Sepúlveda. Es que no me voy a poder referir a ese tema porque no tengo nada que decir. Este es un partido político que ha estado haciendo un esfuerzo de institucionalizar especialmente sus órganos internos, justamente porque nosotros una de las cuestiones que no toleramos son los caudillismos, porque los partidos tienen que crecer en institucionalidad y formalidad y no dejarse llevar por las voluntades de caudillos, porque eso también es muy frágil y no colabora con la democracia y la profundización de esta. Yo creo que, por cierto, que hay que revisar las leyes de partidos políticos, generar normas que faciliten la integración de las visiones más que la desagregación y que se prefieran o se favorezcan sin duda los proyectos colectivos y no los caudillos locales, como hemos visto en otros lados. Hemos cuidado mucho nuestros procesos internos. De hecho, creo, no sé cuál es la realidad de los otros partidos, pero la directiva nuestra, por ejemplo, no tiene ningún tipo de salario, gente toda voluntaria que está haciendo esfuerzos tremendos personales. ¿Le sorprenden entonces estas críticas que hacen los...? No me sorprenden, pero yo creo que es una pena que se haya ido la senadora, pero el partido está en otra línea y estamos preocupados por fortalecer más bien la institucionalidad interna y la democracia, por cierto, y colaborar en ella. Nosotros tenemos casi 15.000 militantes activos, por cierto, muy activos. Este es un partido que optó por generar militancia que pueda iniciar acciones políticas en sus territorios. Por lo tanto, una de las confusiones y una de las distorsiones que se da en el sistema político es la altísima parlamentarización de su institucionalidad, lo que también las pone en una situación de mayor fragilidad porque se vacían a veces de contenido y se traslada toda la responsabilidad que tiene un partido político en sus múltiples funciones como de representación, de vínculos con la sociedad, se traslada a solamente la acción de los congresistas y eso no es sano ni es saludable para una democracia. Flavia, a propósito de la fuerza ¿no? que tienen los partidos, quedan solamente 3 semanas para la elección de los consejeros constitucionales. Resulta sorprendente incluso para uno que lo cubre desde este lado, desde el periodismo, porque mucha gente tiene una desafección profunda con el proceso, no saben algunos que hay que votar, ni si es obligatorio cuando sí lo es. ¿Qué posibilidades de usted para Unidad para Chile, que es el pacto donde ustedes están como federación, para efectivamente tener buenos réditos políticos ese 7 de mayo? ¿Cómo está viendo el escenario? Es un escenario muy complejo. De hecho, la Federación Regionalista Pública y Privadamente siempre defendió la idea de que había que esperar un nuevo momento constituyente, porque entrar ahora con el sistema político tan cuestionado y sin que hayamos resuelto algunos de los problemas que son más sensibles para la sociedad, iba a generar un problema a la elección de nuevos constituyentes y hasta segunda oportunidad que le damos a una construcción colectiva, porque se puede cuestionar la legitimidad del proceso. Hay efectivamente una distancia importante de la gente
Y yo aquí creo que el gobierno también debió haber entrado con más fuerza a la difusión del proceso, tal como se hizo en la primera etapa. Creemos que debió haber habido una acción intensa también para llevar información, para mostrar, además que el voto es obligatorio y que hay que concurrir de todas maneras a las urnas el 7 de mayo, pero también para darle cierta ritualidad a este proceso que es tan vital. Esta es una oportunidad que tenemos de construir las reglas que van a finalmente definir los próximos 50 años en la vida comunitaria de la nación. Por lo tanto, creo que ahí... ¿Le preocupa el resultado? Me preocupa el resultado porque si hay una altísima abstención va a estar en cuestión la legitimidad del proceso. Y nosotros vemos que en una campaña normal, nuestros candidatos, tú tienes una forma de hacer campaña donde entras en diálogo y rápidamente puedes entrar en materia. Pero ahora los candidatos se demoran 4 o 5 veces en entrar porque hay que vencer una resistencia inicial, porque la gente está muy refractaria del proceso. Entonces, creo que ahí debió haber habido un esfuerzo mayor en motivar a la gente y sobre todo, más que motivar, mostrar la importancia que este proceso tiene, porque efectivamente si hay un error o se vota visceralmente o se transforma en un plebiscito o en una encuesta de opinión sobre la gestión del gobierno, naturalmente es un tema complejo. ¿Qué opina usted de la gestión del gobierno hasta ahora? Yo creo que el gobierno ha tenido avances importantísimos, creo que ha tenido que enfrentar problemas muy graves, una permanente actitud de sitio que tiene la derecha para levantar su agenda y no permitir los cambios que el gobierno, por cierto, prometió, pero además veo que la derecha está en esta actitud de asolar permanentemente al gobierno, porque están también en su vía crucis personal. También la derecha democrática, vemos muchas derechas, hay una derecha democrática que no se puede llegar y sentar a conversar para las grandes transformaciones porque están a su vez sitiadas por una derecha muy radicalizada, muy peligrosa y muy populista. Por lo tanto, en esta doble frente también no es fácil conversar con gente que está muy asolada o por la retaguardia, digamos, o por el lado, que encapsula también el discurso y limita las posibilidades de acción, especialmente llegar a acuerdos, y presionan también una cierta actitud de las derechas de mantener el electorado. Eso dificulta naturalmente las posibilidades de acción del gobierno, que por cierto es un gobierno muy dialogante. Bueno, de hecho, justamente por ese análisis de la gestión y de las dificultades que han habido en este poco más de un año, se le ha preguntado a distintos alcaldes del Frente Amplio y ellos han hecho una autocrítica de que quizás no estaban lo suficientemente preparados para asumir y además para encontrarse con la realidad que se encontraron. Le preguntamos por esas autocríticas al presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, y él nos decía: escucho estas faltas de autoestima, de que no estábamos preparados, y es el Estado neoliberal el que no lo estaba. O sea, cualquiera que hubiese llegado no habría podido hacerse cargo porque era el Estado como está hecho, lo que no permite hacerle cara. ¿Qué le parece esa reflexión? Me parece que es una reflexión propia del Frente Amplio, pero la alianza de gobierno está compuesta por dos pactos que son mucho más grandes que el Frente Amplio. De hecho, Aprueba Dignidad es el Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde, Movimiento, muchos partidos que se están articulando, y Socialismo Democrático llegó exactamente el mismo día que Aprueba Dignidad a la moneda. Entramos juntos a la moneda desde el 1 de marzo del año pasado. Por lo tanto, no veo, digamos, que se agote las posibilidades en las autocríticas o críticas que pueda tener el Frente Amplio o alguno de sus tres partidos. Sin duda que somos muchos más los que estamos, que tenemos experiencia
¿Y usted en la cree que el gobierno administración del estaba Estado. preparado o no estaba preparado para asumir? Yo siempre vi dos almas en el oficialismo y no sé si el concepto para el análisis es estar o no estar preparado. El tema era qué tantas posibilidades teníamos de hacer posible un gobierno transformador y qué tantas dificultades había, digamos, para llevar adelante los cambios que se comprometieron. Entonces, yo creo que lo que hubo de parte de un sector del oficialismo efectivamente fue una lectura errada del contexto y no diría que depende de las capacidades o de la preparación, porque sin duda tampoco son púberes los que llegaron al gobierno. Es gente cercana a los 40 años, que está, por cierto, en torno al Congreso Nacional y a la gestión política desde hace más de 20 años, que han sido o dirigentes o han ocupado cargos muy importantes de representación popular y tienen una vinculación con las instituciones políticas del país. Por lo tanto, aquí no llegaron jovencitos ni 18eros a gobernar, digamos. Llegó gente que para otros tiempos de la historia es gente bastante madura. Por lo tanto, yo creo que lo que sí hubo fue una mala lectura de la realidad, del contexto, para darle posibilidades a que esta agenda transformadora pudiera ser implementada. Creo que ahí es donde está la diferencia, digamos, más que si tenían o no tenían experiencia, porque hay gente bastante mayor ya. Bueno, todos temas que me imagino van a surgir también en el comité político al que se tiene que ir y que van a estar conversando también en el conclave de mañana. Flavia, gracias por habernos acompañado hoy día. Oye, un agrado siempre estar contigo, Patricia, y la invitación se agradece. Nuestro partido es un partido que asiste mucho en todas las regiones del país a este tipo de comunicaciones, porque naturalmente quieren estar todos presentes. Yo soy la voz amplificada de ellos finalmente. Muchísimas gracias, Flavia. A todos ustedes que nos están viendo, los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.